Hola amigos, bienvenidos a Ryuse Comics. Aquí les traigo Absolute Superman número 21, con guión de Jason Aaron y arte de Rafa Sandoval. Aquí está la lista de reproducción, espero que les guste. La historia comienza en Metrópolis, momentos atrás. Entre escombros y estructuras metálicas derrumbadas, Superman llama a Lois, quien responde con incertidumbre. Él pide que ella y Talia se alejen de inmediato de la Fatherbox, ya que King Shazam se dirige hacia allí. Lois le pregunta dónde está y si se encuentra bien. Superman responde que está justo detrás de King Shazam y que tiene un plan para terminar con la amenaza sin provocar más destrucción. Lois le pregunta qué está haciendo. Superman responde que va a llevarlo hasta la luna. Lois, sin poder creerlo, le pregunta si alguna vez ha hecho algo así, si siquiera puede hacerlo. Superman responde que no hay otra manera. Entonces les habla directamente a los dos, a Lois y a Jimmy. Les dice que si no lo logra, si algo le sucede, hay cosas que necesita que ellos hagan. Jimmy le pide que no diga esas cosas y que no haga lo que está pensando hacer, pero Superman ya ha tomado su decisión. En el presente, Lois comenta que así, sin más, Superman les entregó la lista, a Jimmy Olsen y a ella. Los últimos deseos de Superman. Poco después, en la superficie lunar, vemos a Superman descargando un golpe brutal con el mazo de Hawkman contra King Shazam, estrellándolo. Superman le dice que no tiene intención de matarlo ni de herirlo. Lo que quiere es ayudarlo, y más aún, necesita que King Shazam lo ayude a él. Le grita que sabe perfectamente que puede escucharlo, ya que el polvo de su capa está en sus oídos, y que necesita que lo oiga. Mientras lo golpea una y otra vez, le grita que sus sentidos son iguales a los suyos, que puede escuchar el estado del mundo. Agrega que cuando él hizo aquel deseo ante los magos, hace 3000 años, había millones sufriendo. Ahora hay miles de millones, y no sabe si puede salvarlo solo. Le explica directamente que no es su enemigo y le pide, por favor, que se detenga. King Shazam yace tendido en el suelo lunar. Pero de repente se reincorpora y ataca a Superman con sus poderes. King Shazam ahora pasa la ofensiva, golpeando a Superman con el mazo de Hawkman y luego con los puños, una y otra vez. Mientras tanto, Lois continúa con su explicación. Superman le había dado una lista de nombres. Personas a las que visitaba de vez en cuando, personas de todo el mundo. Un anciano en Botsuana a quien le llevaba su medicina. Una mujer ciega en las montañas de Perú, cuyo jardín él cuidaba. Niños en Tanzania, a quienes les traía cuentos, vacunas y golosinas. Desde los rincones más lejanos de la tierra, los nombres de los perros callejeros a los que alimentaba y los ríos propensos a inundarse que vigilaba. Lugares en el océano donde caminaba sobre el agua para recoger basura. De regreso en la luna, vemos el cuerpo de Superman tendido bajo los pies de King Shazam. Antes de que la pelea continúe, se nos muestra lo último que conversaron Kal-El y Lois. Él le pregunta si tiene todo eso. Ella exclama que es una lista muy larga y que no sabe cómo él puede con todo aquello. Superman le pide que solo le diga que lo tiene, que necesita saberlo antes de hacer lo que está a punto de hacer. Lois le responde que la tienen y le promete que entre ella y Jimmy se encargarán de todo, y le pide que regrese cuando todo haya acabado. En el presente, Superman se reincorpora y enfrenta a King Shazam con el martillo de Steel. No entiendo por qué no se lo quitó también. King Shazam se prepara para un nuevo y devastador ataque, liberando ráfagas de energía que hacen retumbar la superficie, mientras que Jimmy le pregunta a Superman qué está ocurriendo en la luna. El impacto es devastador. Superman es enterrado por el ataque de King Shazam. Los rayos de electricidad se expanden y el estruendo del golpe retumba en el vacío del espacio. Aunque esto solo es visual, porque en el espacio no hay aire y no debería poder escucharse nada. Jimmy insiste, pero no recibe respuesta. La onda expansiva del choque abre un cráter en la superficie lunar y una columna negra, en espiral, surge desde el punto del impacto, rodeada de relámpagos dorados que se ramifican en todas direcciones. Volvemos a la Tierra. Talia lanza un puñetazo al rostro de Lois, mientras ésta le pregunta a Superman si puede oírla. Lois contraataca con un cabezazo. Talia, desde el suelo, nota que Hawkman ha vuelto y le dice que ya era hora de que apareciera. Le pregunta si piensa quedarse flotando todo el día como un idiota o si está listo para ganarse el sueldo. Carter no le hace caso, ya que su atención se enfoca en la Fatherbox, la caja padre. Talia insiste, exigiéndole que la ayude a matar a Lois Lane. En otro lugar, Steel yace recostado en la superficie helada, con su armadura dañada.
Con voz débil, le habla a Superman y le pide que no muera, porque alguien tiene que alimentar a su espeluznante perro, refiriéndose a Parasite, quien está a su lado, y emite un sonido amenazando con morder. Volvemos a la Luna. Superman se encuentra a merced de King Shazam, quien aparece delante de él vistiendo ahora una armadura negra, y le dice a Superman que él no es el Salvador prometido, que no es más que un niño, sin la fuerza necesaria para matar, y le promete que le mostrará lo que es la fuerza de verdad. Fuerza suficiente para destrozarle el cráneo. Luego lo vuelve a atacar con el mazo de Hawkman. El golpe descarga con una violencia que atraviesa el cuerpo celeste entero, de lado a lado. Superman sale disparado al otro lado y termina flotando entre las rocas. King Shazam se lanza hacia él a toda velocidad, pero cuando ataca de nuevo, Superman bloquea el golpe con el martillo de Steel, mientras le dice que no necesita ninguna profecía para saber quién es. Eso se le enseñaron sus padres. El contraataque conecta con una sacudida que lanza a King Shazam al suelo nuevamente. Superman intenta golpearlo una vez más, mientras le pregunta quién diablos es él. El golpe conecta y King Shazam es lanzado contra la luna nuevamente, abriendo otro gigantesco cráter. King Shazam se recupera y le responde a su pregunta. Se proclama como aquel que vendrá como una tempestad, con ojos de fuego y una fuerza más allá de toda imaginación, imbuido con el poder del propio cielo. Mientras dice eso, ataca a Kal-El con una descarga de energía eléctrica que lo hace lanzar un grito de dolor. King Shazam continúa y proclama que es aquel que lleva el polvo de su hogar sobre la espalda y que traerá consigo un mundo nuevo y valiente. Finalmente, mientras coge a Superman por los cabellos y le estrella la cabeza contra el suelo lunar, agrega que traerá con él una era de justicia. Mientras tanto, en la Tierra, Lois detiene un ataque de Talia, mientras ruega a Superman que siga con vida ahí arriba. King Shazam le dice a Superman que escucha cómo la gente pronuncia su nombre desde abajo y que esa gente ha depositado su fe en un tonto y un falso profeta. Agrega que les mostrará al único y verdadero Superman, que lo adorarán como al Redentor resurgido, o morirán, tal como murió su hombre de acero. Pero Superman se pone de pie y lo interrumpe, golpeándole el rostro con el martillo. Luego le exige saber en qué se ha convertido y qué pasó con aquel chico esclavo que fue alguna vez. El chico que pidió la libertad, 3000 años encerrado en ese sarcófago, lo han llevado a la locura. King Shazam detiene otro golpe y lanza el martillo lejos. Superman intenta decirle que él se ha convertido en aquello que más aborrece, pero King Shazam lo interrumpe con un puñetazo. Superman insiste y le dice que tiene razón. Tendrá que matarlo para acabar con esto, pero no cree que sea capaz de hacer eso. King Shazam le asesta otro golpe cargado de energía y declara que aquel chico esclavo hace mucho que fue borrado, como si nunca hubiera existido, y que Ted Adam ya no existe. Añade que él es la retribución hecha carne, el dios iracundo que este mundo merece. Con los ojos encendidos y la boca abierta de par en par, concluye su proclama con una sola afirmación: «Yo soy Shazam». Apenas dice eso, la energía comienza a abandonarlo. Ahí se da cuenta de lo que ha hecho. Ha pronunciado la palabra mágica sin querer y se arrepiente. Pero arrepentirse no es suficiente. Donde antes estaba King Shazam, ahora está un niño vestido como hace 3000 años, que se lleva la mano a la boca con un gesto de agonía. Esta era quizá la manera más sencilla de vencer a Billy Batson, el Shazam del universo principal de DC, antes de que, recientemente, le devolvieran su nombre original de Captain Marvel. No podía decir su propio nombre sin transformarse. Bastaba con que alguien se lo hiciera repetir, o con que lo mencionara por descuido, para que el héroe desapareciera entre rayos y volviera a convertirse en Billy Batson, muchas veces en el peor momento posible. Superman lo nota y le dice a Ted Adam que no puede respirar, pero que no se preocupe, que va a ponerlo a salvo. En ese mismo instante, un rayo de energía dorada sacude a Ted Adam. Superman grita desesperado preguntando qué está pasando. Hawkman desciende desde las alturas con su mazo en la mano y la Father Box al lado y le ordena a Superman que se aleje del niño. Superman le pregunta qué demonios está haciendo y le exige que se detenga, que lo está matando. Y vemos a Ted Adam envuelto en una energía de color violeta. Volvemos a la Tierra. Talia está a punto de atravesar el ojo de Lois con un fragmento de roca,
pero ello lo evita con un movimiento a lo Street Fighter, arrojándola al otro lado. Talia se pone de pie, prometiéndole a Lane que le arrancará los huesos y la despellejará con ellos, y que los Al Ghul volverán a reinar. Pero, frente a ella, Jimmy aparece, con una pistola en la mano, y le ordena que pare, que todo ha terminado. Talia lo desafía, afirmando que no tiene el valor suficiente para disparar, pero Jimmy le interrumpe antes de que termine la frase y le comunica que los Omega Men le mandan saludos, y dispara sin asco. En el presente, Lois nos cuenta que Jimmy Olsen renunció a su trabajo en el Daily Planet poco antes de dispararle una bala a Talia al Ghul, directo en la espinilla izquierda, y añade que a todos les gusta creer que era ahí donde apuntaba. Lo último que supo de él fue que se encontraba en algún lugar de Tailandia, conectándose con otros rezagados de los Omega Men. Dijo que Metrópolis no era para él, que la ciudad se sentía demasiado pequeña. Lois entiende a qué se refiere. Tampoco era para ella. Nunca llegó a su entrevista en el Daily Planet y, en cambio, encontró trabajo en un lugar que prometía ser un poco más emocionante, el Smallville Gazette. Su primera historia fue un reportaje sobre las condiciones laborales inseguras en los mataderos del Medio Oeste. Para ello, contó con una fuente de primera, refiriéndose a Steele, a quien vemos de vuelta en el matadero, pero ahora repleto de enormes cristales rojos de polvo de piedra solar. Si aprecias lo que hacemos en Ariose Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Leo Kidia Romero D3X. Lois añade que Talia al Ghul se encuentra actualmente a la espera de juicio por los crímenes de Lazarus Corp, entre ellos el asesinato de su padre. Ella la visita de vez en cuando, siempre que Superman está demasiado ocupado. Ahí la vemos, sentada frente a Talia, leyéndole el mismo libro que Kal-El le leía a Ra's al Ghul. Lois agrega que nadie sabe qué le ocurrió a Shazam, salvo Superman y Hawkman. Lo último que supo de Hal es que estaba en algún lugar cerca de Venus, de parranda. Y en cuanto a Superman, nos movemos de vuelta a la luna. Superman confronta a Hawkman y le exige saber qué hizo. Tanto Ted Adam como la Father Box han desaparecido. Hawkman responde que hizo lo que era necesario, lo que Superman nunca habría tenido el valor de hacer. Luego, mientras se aleja, añade que le salvó la vida y que debería estarle agradecido. Sobre eso, Lois comenta que no ha vuelto a ver a Superman desde aquella noche en que soldó la luna con su visión calorífica. Parecía que no quería hablar de nada de lo que ocurrió. En su lugar, se sumergió en el trabajo con una intensidad mayor a la de antes. Le preocupa, y no solo a ella. Todos comparten esa inquietud, aunque ninguno puede hacer gran cosa al respecto. Después de todo, esta es la era del Superman. Y ellos solo viven allí. Nos movemos a un lugar a miles de años luz de distancia. En un planeta alienígena de suelo rojizo, la Father Box aparece, junto a Ted Adam, quien le pregunta dónde los ha llevado, y si su destino es la condenación o la oportunidad de vivir la vida de la que fue privado. Mientras recorre el desolado paisaje y escucha un rugido, concluye que la respuesta es la condenación, pero le advierte que, sin importar cuán lejos lo haya llevado, no será suficiente distancia. Encontrará el camino de regreso a la Tierra, de regreso a Superman, para recuperar lo que le pertenece a Shazam. Al decir eso, una descarga de relámpagos dorados lo envuelve por completo con un estruendo que sacude el planeta. Recupera su apariencia de King Shazam, junto con sus poderes, y añade que cuando regrese, no lo hará como un salvador, no esta vez. Cuando ese momento llegue, será la condena de Superman. King Shazam se eleva en el cielo del planeta. A sus pies, en el suelo rojo, varias criaturas masivas de piel gris y cuerpos rocosos cubiertos de púas y protuberancias lo observan, listos para enfrentarlo. Este cierre me gustó. La pelea en la luna es una barbaridad, con Superman y King Shazam golpeándose como si estuvieran en una batalla de Dragon Ball, destrozando el suelo, abriendo cráteres y atravesando el satélite de lado a lado. Las imágenes son espectaculares y la acción tiene momentos increíbles, aunque después de semejante despliegue, la derrota de Ted Adam queda un poco floja. Que termine diciendo Shazam por dejarse llevar por su propio discurso tiene lógica, y es un guiño al universo principal de DC, donde alguien podía simplemente preguntar ¿cómo te llamas? Y vencerlo. Pero si no conoces este detalle, puede que te parezca una salida demasiado tonta.
Con Billy funciona, ya que no entra en conflicto con la naturaleza del personaje, pero con este Ted Adam, como que se siente un poco forzado. Lo mejor vuelve a ser Superman. La lista que les deja a Lois y Jimmy dice más sobre él que toda la destrucción de la pelea. Medicinas, jardines en Perú, niños, perros callejeros, ríos y basura en el océano. Son cosas pequeñas comparadas con salvar el mundo, pero precisamente por eso importan tanto. Superman no solo aparece cuando llega una gran amenaza, también está pendiente de personas que probablemente nadie más recuerda. Incluso frente a King Shazam, sigue intentando salvarlo, aunque el otro quiera matarlo. King Shazam, como villano, impone bastante, pero acaba apareciendo solamente una versión malvada y furiosa de Superman, cuando su historia daba para mucho más. El epílogo también va a toda velocidad. Jimmy dispara a Talia y se marcha con los Omega Men a Tailandia, quizá para operarse y convertirse en un Ladyboy. Es broma. Lois acaba en Smallville, en un periódico que quizá ni los habitantes del pueblo leen. Steel es tan poco importante que ni se menciona qué pasa con él, y Talia aparece en prisión. Y luego está Hawkman, que manda a Ted Adam lejos. Dice que hizo lo necesario y se va prácticamente sin afrontar nada a emborracharse en el espacio. Lo peor es que Superman tampoco parece estar bien. Se encierra todavía más en el trabajo y no quiere hablar de lo ocurrido. Espero que no se deprima de nuevo, porque ya no creo que haya más trajes hechos por Marta que lo ayuden. Mientras tanto, King Shazam recuperó sus poderes en un planeta lleno de criaturas parecidas a Doomsday, lo que encaja perfectamente con lo que dijo. Será el fin de Superman. Recordemos que Doomsday mató a Superman en el universo principal de DC. Ahora quiero saber cómo va a regresar, pero sobre todo, en qué estado encontrará a Superman cuando finalmente vuelva por él, quizá varios arcos más adelante. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ariose Comics. Nos vemos allí.